En este video vamos a discutir nuestro proyecto de la clase en tópicos de computación o de tópicos de computación. Nosotros decidimos utilizar o tomar el, el tercer ítem, que sería una compañía startup. En nuestro caso, nosotros eh, entendimos o preferimos realizarlo de tal manera en que nosotros estamos desarrollando una startup de, desde el inicio, ¿no? Es como que si nosotros nos interesa esta parte, que es la realidad, nos interesa el análisis de datos y los datos, nos gustaría seguir desarrollándonos en ese campo. Entonces aprovechamos la oportunidad para investigar y con lo que investigamos, con lo que fuimos aprendiendo en la clase, eh, tratar de con esos conocimientos decir, bueno, eh, si nosotros desarrolláramos una startup con lo que sabemos ahorita, que no es mucho, lo haríamos de esta manera. Y ese es el objetivo y así desarrollamos el proyecto. Igualmente tratamos de cumplir los requisitos establecidos en la rúbrica, como tomamos en cuenta la seguridad y la ética de los datos, los cuales ah, si es necesario en el proceso que sean destruidos, pues van a ser destruidos. También los tipos de datos. Tomamos que los datos máximos que la cantidad y el tamaño máximo de los datos es de 1 TB. Y siempre, ¿no? Si es small data, lo más eficiente sería utilizar tablas tipo CSV, separadas por coma, utilizando spreadsheets, o si son, pues, llegando al tera, son muy grandes y sea necesario analizarlas o mantenerlas, almacenarlas en bases de datos, pues utilizaríamos un proveedor de servicios de almacenamiento y, y consultas en SQL que nos permite hacer consultas. Nosotros también tomamos en cuenta la parte de la rúbrica de los 100 tokens. Am, Al inicio, más o menos, nosotros definimos, ok, vamos a dar tanto porcentaje a los servicios en la nube, tanto porcentaje al procesamiento, tanto porcentaje al almacenamiento, pero fue como de una manera em, sin haber hecho cálculos, sino que es lo que nosotros creíamos al inicio. Pero luego, al hacer las investigaciones, las debidas investigaciones de los costos actuales en la industria, entonces ya llegamos a ciertos valores específicos tomando en cuenta esos costos, que fueron un poco diferentes a lo que nosotros creíamos, porque decidimos que íbamos a utilizar o íbamos a desarrollar este perfil de proyecto suponiendo que vamos a utilizar puros servicios en la nube, todos servicios en la nube, porque nosotros creemos de que es el futuro. Muchas empresas están migrando actualmente a la nube, incluso los servicios de red, toda la parte de switching, conmutación de paquetes, enrutamiento, a seguridad con VPNs, incluso todos esos servicios de red, almacenamiento, procesamiento, se están migrando a la nube. Entonces creemos que es el futuro y aprovechamos la oportunidad para intentar pues irnos empapando con esa información. También nosotros discutimos esta parte de cómo vamos a establecer los recursos basados en los 100 tokens y en la investigación de costos que nosotros realizamos, am, porque igualmente nuestro objetivo es que tengamos reproducibilidad en los proyectos y que nuestras computadoras solo sirvan como puertas de enlace, ¿no? Que todo esté en la nube, utilizar infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, incluso actualmente data como servicio. Am, entonces describimos también esta parte y bueno, lo que hicimos fue un draft en un notebook para practicar Jupyter, los notebooks en Jupyter y luego pues para más formalidad nosotros lo pasamos a, a LaTeX. Entonces esto es más que todo un resumen para más o menos dar una introducción a lo que nosotros investigamos. Y bueno, pasemos a lo que es nuestro repositorio en GitHub. Aquí en el repositorio está, pues, el README, y la información luego de, 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 de,
de lo que nosotros trabajamos. Am, Estas son imágenes del punto text, pero aquí colocamos un readme de qué es lo importante en todo esto. Aquí en versión final entonces nosotros pues tenemos el PDF final de entrega, que sería como un borrador final porque, bueno, todavía para de verdad establecer eh, una empresa que se dedique, probablemente nosotros sentimos que ocupamos todavía más conocimientos, pero esto es un primer paso interesante. Tenemos también un draft que es en el notebook, el punto IPYNB, y tenemos el text, ¿no? El draft más que todo fue para am, practicar en Jupyter. Entonces, bueno, nosotros definimos que el nombre pues iba a ser el proyecto de la clase, ¿no? Un perfil de proyecto sobre una startup, en el cual nosotros definiríamos con lo que conocemos actualmente cómo nosotros estableceríamos una startup, ¿no? Y pues, ¿por qué razón? Pues lo definimos en nuestro planteamiento del problema, porque, bueno, actualmente estamos en una revolución digital, ¿no? O estamos atravesando o ya estamos en ella. Y la mayoría de países desarrollados, pues uno de los campos que va a tener más, que está teniendo más auge y que se está necesitando más personal es en el área de STEM, ¿no? Y específicamente, según el Foro Económico Mundial, en uno de sus reportes del 2018-2019, no recuerdo la fecha, estableció los 10 campos que van a tener un mayor auge, pero incluso 10 campos que se va a ir perdiendo, ¿no? Que se va a ir perdiendo esos trabajos. Y entre ellos está ciencias de datos, ¿no? En el top 5 ciencias de datos, especialista en machine learning, warehouse specialist, campos de tecnología, porque cada vez las máquinas están realizando más trabajo mecánico y bueno, se ocupa que los humanos pues tengan eh, un conocimiento especial para manejar estas máquinas, ¿no? Porque ya el trabajo manual está pasando a- a la automatización. Entonces nosotros pues definimos como el problema que se ocupa. Se ocupa gente que trabaje en esta área, se ocupa personas que, que empiecen a prepararse en este campo y más que todo también en los países subdesarrollados, como en el caso de Honduras, en el cual en las universidades incluso no existe las carreras específicas, no existe la carrera para estudiar analistas de datos o científicos de datos o inteligencia artificial, ¿no? Etcétera. Ah, este campo, ese cambio este cambio de paradigma, pues va a llegar, ¿no? Incluso los países subdesarrollados tienen que llegar y bueno, esperamos que cuando empiece a haber esa migración, por lo menos tener ciertos conocimientos y poder trabajar en- en el campo, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que incluso las empresas grandes están teniendo problemas debido a la gran demanda y se ocupa en todo el proceso de análisis de datos. Personas que ayuden a la limpieza de los datos, el análisis de los datos, la visualización de los datos, recolección de los datos. Y ahí es donde nosotros pues buscaríamos iniciar, ¿no? Poco a poco establecer la empresa, prepararnos muy bien en el campo, aprender todo el proceso y luego empezar poco a poco a, a trabajar en el campo, ¿no? Entonces, el objetivo aquí de nosotros es que nos vamos a enfocar como si nosotros fuéramos una startup, iniciáramos y estaríamos preparados para realizar todo el proceso, desde el inicio de hacer preguntas hasta recolectar datos, hasta la entrega de los datos, pero también podríamos simplemente o solo realizar algunos de los ítems, de los elementos del proceso, en caso sea necesario que una empresa grande pues ocupe eh, más mano de obra, ocupe ayuda, y entonces nosotros también podríamos ofrecer ese tipo de servicio, ¿no? Ya sea
análisis de datos o datos como servicio. Entonces, ese sería nuestro objetivo principal. Y específicamente también buscaríamos, luego de tener experiencia, llevar varios años de experiencia, intentar agregar a la parte del análisis de datos las ciencias de datos, ¿no? Porque ya en las ciencias de datos, pues ya es investigar lo desconocido, ¿no? Tratar de hacer inferencias estadísticas o predicciones ya con modelos de machine learning, ¿no? Con modelos estadísticos. En la parte del análisis de datos, más que todo es tomar de datos y limpiar esos datos, ordenarlos para que esos datos desordenados se vuelvan información. Y bueno, utilizar diferentes software de visualización de datos para tratar de encontrar inferencias, ¿no? Tratar de encontrar conclusiones. ¿Qué nos están diciendo estos datos? Podría ser, ok, para una empresa específica, se concluye que chicos de 18 a 26 años son los que más están comprando el producto, ¿no? Entonces, de esa manera, esa empresa podría dirigir su marketing a esta población específica. ¿Y cómo se podría saber eso? Pues se hace una encuesta a todos los clientes de la empresa, se pregunta nombre, edad, cada cuánto compra, cuáles son sus hábitos de compra en la empresa. Y bueno, ahí se puede analizar, ¿no? Quizás que personas mayores no compran mucho o no compran y estas personas sí. Bueno, entonces se podría concluir de que ya que en esta edad los chicos am, están más jóvenes, entonces el mejor método de publicidad no va a ser en la radio, no va a ser en la televisión, sino que en streaming de Twitch, ¿no? En Twitter, sí, lo mejor sería en streaming en Twitch, de que los chicos ven bastante a otras personas jugar videojuegos y etcétera. Ese tipo de conclusiones se podrían realizar analizando datos, pero no es lo mismo ya agregar las ciencias de datos, que serían inferencias estadísticas y modelos de machine learning, que también en el día a día, en el business, en la empresa, lo más probable, a mí me parece, ¿no? Me falta todavía estudiar el campo, pero yo creo que esto se utiliza menos, ¿no? En el día a día, en el business. Esto es más que todo la parte de ciencias de datos, más todo investigativa, y ya la parte del análisis de datos me parece que es la parte que se utiliza en las empresas y en los trabajos. Entonces nosotros investigando decidimos que, bueno, encontramos de que hay muchas maneras, ¿no? De realizar todo un proceso, pero así como como funciona un algoritmo, ¿no? Tenemos una entrada, hay todos estos pasos lógicos, hay toda esta secuencia lógica y tenemos una salida. Nos pareció a nosotros que la mejor manera de realizar este proceso no es una forma desordenada, sino que seguir un proceso ordenado, seguir un proceso jerárquico, ¿no? Y de tal manera de que entre más vayamos repitiendo ese proceso, más nosotros vamos a aprenderlo y con el tiempo se va a hacer más intuitivo para nosotros. Por lo tanto, pues decidimos utilizar el modelo definido por Google, ¿no? Está definido en 7 elementos o 6 elementos, me parece, y son los siguientes. Eh, Definir el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Recordemos que aquí estamos en la parte de eh, análisis de datos, ¿no? En la parte de ciencias de datos, ¿no? Entonces, es como que personas interesadas en, ya sean CEOs de alguna empresa, dueños de alguna empresa, gerente general, em, o cualquier persona interesada, ¿no? Cualquier stakeholder tiene un problema. Yo me gustaría saber, me gustaría concluir, pero concluir con hechos, no porque yo siento, sino que con hechos, y al final los datos son hechos, cómo podría mejorar mi empresa. Entonces, el proceso el proceso es la secuencia lógica que podríamos seguir es primero, pues definir ese problema, ¿no? Hacer preguntas a las partes interesadas, ¿qué es lo que ustedes quieren resolver? ¿No? ¿Qué problema están teniendo? Tenemos que entender cuál sería el propósito. Eso es muy importante, porque luego eso lo vamos a tener en mente en todo el proceso, incluso en la limpieza y cuando estemos analizando los datos, hay que tener en cuenta eso, ¿no?
Porque si entendemos el propósito, entonces cuando estemos limpiando podríamos decir, bueno, no ocupamos estos datos no nos van a decir nada con respecto al problema. Luego entonces definir cómo se van a recolectar y almacenar los datos teniendo en cuenta el problema y el propósito que tienen las partes interesadas, los stakeholders. Aquí entonces, ¿cómo vamos a recolectar los datos, ¿no? Es necesario que nosotros recolectemos los datos. Sería fácil para esta empresa enviar una encuesta a sus clientes o pues ya es Big Data, ¿no? Ya ocupamos datos de terceros, se ocupa comprar datos a terceros. Eh, ya sea que ellos los recolectaron internamente esos datos y por lo tanto podríamos decir que tienen más confiabilidad o pues ellos solo consiguieron esos datos de otras personas y no se sabe la confiabilidad, ¿no? Entonces, ah, es necesario conocer eso porque al final si los datos tienen sesgos, si los datos tienen bias, entonces las conclusiones no van a ser correctas, no van a ser hechos los que nosotros estemos tratando de conseguir. Simplemente van a ser sesgos debido a los datos que se consiguieron. Lo otro que hay que tomar en cuenta en esta parte es cómo se van a almacenar los datos, porque puede ser de que ciertos datos sean confidenciales. Entonces, al igual que el análisis de datos tiene un proceso, pues eh, los datos en sí también tendrían su proceso, ¿no? Se recolectan, se almacenan ¿dónde? Podrían ser en bases de datos, podrían ser en servidores, en archivos CSV, en spreadsheets. Luego, pues, ¿qué sigue, no? Una vez se termina el proyecto, se archivan estos datos porque podrían ser utilizados nuevamente en otro proyecto. Se entregan los datos a los clientes y se eliminan del archivo y del backup. O de un solo se destruyen estos datos y de qué manera, ¿no? En caso sean datos confidenciales. Si son public data o open data, pues no necesariamente tienen que ser confidenciales. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte, ¿no? En el procesamiento, pues viene la parte que, bueno, se tienen los datos, pero los datos probablemente se obtengan de muchas fuentes. Y en este caso es donde específicamente en las grandes compañías, ¿no? En que tienen grandes proyectos como Google, ellos tienen warehouse specialists, ¿no? Ellos lo que hacen son ingenieros que están preparados para, bueno, tomar datos de toda fuente y en ese tipo de datos que no están en un formato fácil de utilizar, que no están en un formato solo para tomarlo y analizarlo, ya sea en bases de datos o archivos CSV, sino que son datos de muchas fuentes, datos que se compraron a terceros, datos de encuestas, datos de cookies y etcétera. Entonces vienen ellos los toman y hacen las pipelines, ¿no? Ellos lo que hacen con las pipelines es pues tomar todos esos datos y darles un formato específico para que puedan ser utilizados por los analistas. Entonces, listo, ¿no? Ellos los estructuran de tal manera en que puedan ser utilizados y el analista puede, ok, ya de un solo ingresa a la base de datos y empieza a hacer su consulta de SQL o tiene sus archivos ya CSV listos en caso sea small data. Esta parte sería el procesamiento, ¿no? Tomar en cuenta que aquí también entonces ya los datos están listos en un formato específico, es necesario limpiarlo, ¿no? Es necesario buscar sesgos o buscar valores atípicos que pues puedan llevar el análisis hasta cierto rumbo, ¿no? Hasta cierta ruta. Aquí sería bueno eliminar espacios en blancos porque a veces las funciones en spreadsheets eh, no funcionan bien, valga la redundancia, cuando se tienen espacios o, am, eh, duplicados o cuando hay valores duplicados. También que estén en formatos diferentes, en caso unos tengan las fechas en un tipo y otros datos tengan fechas en otro tipo, o que podría ser de que el nombre, apellido y lugar esté en una sola celda, entonces sería necesario dividirlos en diferentes celdas. En este caso es dejar los datos limpios de tal manera en que ciertos valores atípicos no nos puedan sesgar el análisis, que sería el cuarto paso, ¿no? Y aquí pues ya tenemos información. Ya aquí datos organizados, se organizaron los datos y ya no son datos nada más.
Cuando están estructurados, pues ya se vuelven información. Y es de la información ya nosotros podemos concluir y hacer predicciones basadas en ellas. Aquí es donde se pueden utilizar Python, R y los notebooks con Jupyter para correr los kernels de Python. Y pues bueno, utilizar las diferentes librerías que tienen Python para hacer análisis, ¿no? Em, la visualización entonces ya es, bueno, se realizó el análisis, se tiene un montón de datos. Nosotros concluimos X o Y razón, pero nosotros podríamos entenderla, o otras personas podrían entenderla, ¿no? Pero la parte interesada no quiere ver un montón de datasets, no quiere ver un montón de tablas, ¿no? Quiere ver ya algo específico, quiere ver una visualización, quiere ver un gráfico que con verlo en 30 segundos ya se entienda qué es lo que hay en ese gráfico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la visualización. eh, Mostrar visualizaciones tales que las conclusiones o las predicciones que se llegaron a partir de los datos, entonces sean fáciles de entender para quiénes, pues para los stakeholders, para las partes interesadas que definieron el problema, eh, que nos ayudaron a entender cuál es el problema que ellos tienen en el primer paso. Aquí sería entonces la visualización. Aquí se pueden utilizar diferentes software para, bueno, traer todos estos datasets ya listos, um, ya limpios, se suben en Tableau o Power BI. Incluso aquí también en Tableau sirve para poder hacer análisis, ¿no? Se llevan los datasets, se empiezan a agregar las diferentes tablas, se empieza a hacer la agregación de los datos y ya bueno, podemos tener un mapa definiéndonos una relación entre una relación que podría existir entre el GDP, el ingreso per cápita, con las emisiones de CO2, ¿no? Tenemos un montón de datasets. Podríamos tener un dataset que nos defina cuál es el ingreso per cápita en global. ¿No? Tenemos un dataset, un CSV ahí. ¿Cuál es la emisión global de CO2? Ah, ¿qué más? Y una lista de los países, ¿no? Subimos cada dataset independientemente a un software, a uno de estos software de visualización, y lo empezamos a agregar, empezamos a jugar con ellos, y ya, bueno, podemos tener en una visualización, ya no en ese montón de datos, ok, le ponemos colores, ¿no? Ponemos rojo los que más consumen CO2 y verde los que menos emiten CO2, perdón. Y ya en una visualización es fácil, ¿no? Se explica. Este país es China, Estados Unidos, aparecen bien rojos porque tienen un porcentaje por ingreso per cápita de tanta emisión de CO2 y de ahí otros países salen bien verdes, porque no. Ya podemos llegar a ese tipo de conclusiones a partir de los datos, ¿no? Y luego entonces se entregan, ¿no? Se hace un reporte, ya sea un reporte estático, sería como algo como esto, un reporte, o un reporte dinámico, ¿no? Que ya son los dashboards que la diferencia es que, bueno, en los estáticos, pues la palabra lo dice, ¿no? Lo que se entrega en el reporte, esa es la información. Y en los dinámicos, pues se pueden alimentar con información y pueden estarse actualizando cada tanta cantidad de tiempo, ¿no? Bien, eso sería entonces más que todo el proceso, ¿no? Desde la definición del problema hasta la entrega de los datos. Y aquí, pues en esta parte quedaría definir, ¿no? Si se ocupa de la destrucción o no de los datos. Entonces aquí definimos nosotros lo que estaba yo comentando anteriormente, lo definimos de una manera eh, más formal, ¿no? De qué podría ayudarnos en cada una de estas etapas, en qué nosotros nos podríamos basar en cada una de estas etapas para intentar, pues, realizar bien las etapas. Recordemos que en la investigación nosotros estamos aprendiendo esta parte de aquí también, ¿no? De eh, cómo nosotros podríamos eh, establecer una empresa de análisis de datos, una startup. Y esto es lo que a nosotros nos pareció interesante, ¿no? Es como nos gustó. No significa que así sea, ¿no? Porque igual nos falta la experiencia, pero nos gustó esta parte porque está
bien organizado, ¿no? Es toda una secuencia desde un input, todo el algoritmo y vamos a tener un output. En esta tabla entonces nosotros resumimos que para nosotros de todo, no es que todos los pasos son importantes, es una secuencia, ¿no? Si un paso se hace mal, pues el siguiente va a conllevar, pues esto va a ser un todo, un efecto bola de nieve. Entonces aquí definimos que algunas de las herramientas que podríamos utilizar en algunos de los elementos del análisis, ¿no? Como qué podríamos hacer para la adquisición de datos, ¿no? El web scraping, pues son software, son bots que se pueden programar para que empiecen a agarrar datos de Twitter, Facebook, Instagram y todos esos datos después de usuarios se toman en un CSV y se abren en un spreadsheet y ahí uno los tiene que empezar a limpiar para intentar sacar algo de esta información, ¿no? Entonces con el web scraping es que se puede saber, ahorita en las elecciones, bueno, aquí en Honduras que van a haber elecciones, ¿no? En Twitter por lo menos o en Facebook se está mencionando tanto, eh, con tanto porcentaje a tal cada uno de los candidatos, ¿no? Haciendo web scraping. Compras a terceros, ¿no? Son empresas que tienen data como servicio y se pueden comprar datos. O uno puede adquirirlos, ¿no? Con encuestas, public data y open data. La diferencia entre estas dos es que el Open Data es datos que no hay que comprarlos, uno los puede conseguir. Un ejemplo en organizaciones gubernamentales, ¿no? Vamos nosotros a la OMS y podemos bajar o descargar datasets de COVID globales. Porque es open, porque ya está estructurado. Si nosotros los descargamos, hay que limpiarlos, tratar de buscar al que estén, quizás podría tener algún duplicado, pero lo más probable es que estén ya estructurados. Y si están estructurados, es fácil de los datos sacar información. Ahora, el public data, pues es todo dato público que se puede encontrar en la internet, ¿no? Entonces ya si es público, también no es necesario pagar por ello, pero hay que estructurarlo, hay que ordenarlo. Y Data Co-op es como decirle al cliente, ok, vamos a utilizar sus datos, no se va a pagar por ellos, pero vamos a, vamos a, a darle un análisis de esos datos, ¿no? Entonces es como la ganancia que va a tener el cliente. En la transformación de datos, pues hay muchas herramientas que se podrían utilizar, pero las que nosotros nos parecieron como para iniciar sería utilizando spreadsheets. Podemos agregar datos con VLOOKUP. Tenemos un montón de, de páginas con diferentes datasets y entonces con VLOOKUP nosotros los podemos agregar entre ellos y pues ya tener información más estructurada. Y en SQL también los podemos ordenar, ¿no? Podemos tener diferentes datasets y con join, con la función, los podemos ordenar. Porque al final es necesario, ¿no? La agregación de datos. Porque la agregación de datos es que nos va a permitir encontrar estas correlaciones. Porque solo los datasets del ingreso per cápita no nos dicen mucho. Solo los datasets de las emisiones de CO2 globales no nos dicen mucho, pero una vez los agregamos, una vez los juntamos, pues ya podemos intentar buscar una correlación, ¿no? Cómo es la emisión de CO2 comparados con el ingreso per cápita de las grandes potencias. Y bueno, y las entregas de datos, ¿no? ¿Cómo van a ser entregados? Visualizaciones, dashboards, reportes estáticos, se destruyen los datos, se da acceso a una base de datos, en caso sea una empresa que tenga diferentes sucursales y que tenga intranets, etcétera, ¿no? Bien, entonces ya aquí en la metodología, pues ya vamos a hablar lo que está en la rúbrica, que sería discutir los recursos y por qué razón, ¿no? Vamos a tomar esos recursos. Bien, entonces nosotros hicimos una división entre herramientas gratuitas y herramientas de pago, ¿no? Entre herramientas open source y herramientas de pago que podríamos utilizar, que nos podrían ser útil en este caso, en caso nosotros desarrolláramos una startup en este campo, ¿no? Entonces, eh, para nosotros buscamos que para lo que sabemos, con lo que sabemos, utilizar la mayor cantidad de herramientas open source. ¿Por qué? Porque, bueno, las herramientas open source normalmente tienen una gran comunidad muy amplia y por lo tanto podríamos tener soporte, un gran soporte, ¿no? Probablemente todos hemos utilizado Stack Overflow
Y bueno, es como un gran repositorio de resolución de problemas, ¿no? Y esto nos llevaría, es algo parecido a lo que ocurre con los proyectos open source. También en caso nosotros podamos tomar el código fuente de alguna herramienta y en algún momento quizás tratar de orientarla específicamente a nuestras necesidades. ¿Cómo podría ser pues las distros de Linux, ¿no? Está el kernel y quien quiera, pues si quiere hacer su propia versión, ¿no? Su propio sabor, pues toma el kernel y lo hace específicamente para lo que ocupe. Pero bueno, eso solo es como una analogía, como un ejemplo, ¿no? Em, y también para mantener la reproducibilidad, ¿no? Las herramientas open source nos permitirían eso. Ya que si utilizáramos solo herramientas de pago, pues sería más complicado. Cada uno tendría que tener su propia cuenta, cada uno tendría que tener su propia suscripción. Y bueno, ya eso eliminaría un poco más o limitaría, ¿no? Sería menos eficiente. Eso es lo que nosotros pensamos. Ok, entonces en notebooks y plataforma como servicio, como lo aprendimos en la clase, ¿no? Es que nos ofrecen la infraestructura, pero también la plataforma, o sea, que nos ofrecen cómputo, eh, CPU, GPU, y nosotros podríamos utilizar un ejemplo, Google Colab. Google Colab es una plataforma como servicio porque nos ofrece la infraestructura, utilizamos CPU y GPU de Google, pero también la plataforma de Google y específicamente Google Colab para correr Jupyter Notebooks, ¿no? Entonces, eh, tenemos Anaconda Navigator. Bueno, tengo que descargar el PDF, pero bueno, si le damos clic nos lleva a la página. Y voy a descargarlo mejor para que nos lleve a la página. Este es Anaconda Navigator. Probablemente todos nosotros lo utilicemos o ya lo conozcamos. Y bueno, es todo un ambiente para ciencias de datos, ¿no? Todo un ambiente para análisis de datos. Pero según lo que yo sé, hay que todavía, no estoy seguro si se ofrece en la nube, porque eh, en general estoy todavía iniciando en la parte de análisis de datos, ciencias de datos, y no he utilizado tan profundamente todas las herramientas. Pero bueno, como yo lo tengo, hay que descargarlo, ¿no? Descargarlo y hacer toda la instalación de las librerías de Conda. Pero nos ofrece todo una interfaz gráfica, ¿no? En este caso, ahorita yo estoy en Windows y, y bueno, nos ofrece toda una interfaz gráfica. En Anaconda Navigator, en ese ambiente, nosotros obtenemos también lo que es Jupyter, ¿no? El proyecto Jupyter que nos permite ejecutar kernels de, creo que Python, R, y me parece que se puede también haciendo algunas cosas instalar otros, como tener JavaScript. Me parece que en algún momento yo seguí todo el procedimiento para ello, ¿no? No sé JavaScript, pero por diversión. Eh, Entonces sería eso, ¿no? Lo que vimos en la clase para escribir notebooks. Y bueno, Google Colab, que en Google Colab pues ya es una plataforma como servicio, no tenemos que instalar nada, simplemente la ejecutamos y ya podemos correr notebooks de Jupyter en Google Colab simplemente con tener una cuenta de Google. Nosotros lo que hacemos es tomar ciertos recursos de un servidor que tiene Google y esa es la plataforma como servicio que nos, que nos permite Google Colab. Así como en la clase que nosotros descargamos una máquina virtual, que el doctor nos compartió una máquina virtual ya con todo un montón de herramientas, ¿no? Ya es como un ambiente específico para trabajar con Python, Root, eh, venían varias librerías de Python, creo que TensorFlow, SciPy, no me acuerdo las demás. Lo mismo, ¿no? Podríamos nosotros crear nuestra propia máquina virtual, nuestra propia imagen con lo que necesitamos y andarla, ¿no? De tal manera que el objetivo, recordemos que es que nuestras computadoras solo sirvan como puertas de enlace. Entonces podríamos pues tener en la nube nuestra máquina virtual, así como hicimos para descargar en la clase. Y bueno,
llegamos con nuestra laptop a cualquier lado, ¿no? En caso tengamos que cambiar de municipios, de países, etcétera, y simplemente ya la tenemos, ¿no? La descargamos y listo, a trabajar. Podemos utilizar VirtualBox o VMware. Esta herramienta que sinceramente a mí me gustó mucho, los contenedores y con Docker, eh, pues yo no conocía y aquí en esta clase pues la conocí y me pareció muy interesante. Pues nos permite tener contenedores, ¿no? Ya eh, vimos la diferencia entre lo que es Docker y una máquina virtual, ¿no? Tenemos la infraestructura, pero arriba de la infraestructura en las máquinas virtuales va el hipervisor y en arriba del hipervisor va cada uno, el sistema operativo guest y el host. Y es la diferencia que tenemos con los contenedores, ¿no? Tenemos la infraestructura, tenemos Docker y luego sin importar solo el sistema operativo, en este caso Windows o Linux, podemos correr los contenedores, hacer un pool de los contenedores. Entonces, eh, me gustó esa parte, ¿no? Que no tengo que correr el hipervisor, en el hipervisor instalar la imagen del sistema operativo y luego hacer otra imagen de otro sistema operativo y otra imagen y que ya uno me funcione como servidor y en los otros estar corriendo lo que sea. Aquí no, solo se tiene Docker y se jalan o se hace pool de todos los contenedores que se quieran utilizar y se pueden tener todos los contenedores, varios contenedores abiertos, ¿no? Ya uno me funciona como servidor y otro con lo que se pretenda, ¿no? Ya podría ser para mantener un servidor web, entonces ya se tiene un contenedor y se hacen las pruebas. Si entonces se quieren tener un clúster, un grupo de servidores, se puede utilizar también Kubernetes. eh, que bueno, esta parte sí me falta leer todavía, pero investigamos y más que todo es lo que entendimos, ¿no? Que en Kubernetes lo que se puede hacer es tener como un clúster, un grupo de varios servidores de contenedores. Ahora, bueno, para los datasets, entonces describimos lo que es los datos Open Data y Public Data. Open Data, pues ya es data que está estructurada, ¿no? Em, y pues bueno, aquí nosotros desde Open Data Network podemos buscar sets de datos o datasets que ya estén estructurados, ¿no? Podemos utilizar también, esto me gustó mucho, Kaggle, porque aquí hay datasets, ¿no? Es datos públicos, pero también prácticamente es Jupyter Notebook, ¿no? Prácticamente son notebooks. Entonces, hay hay incluso varios cursos, introducción a Machine Learning, ahí mismo están los datasets, y pues uno va aprendiendo en la misma plataforma, ¿no? En la misma herramienta de Kaggle que nos permite tener datasets, pero también ir aprendiendo diferentes campos introductorios a todo lo que es ciencia de datos. Este me gustó mucho y aquí creo que estuve tomando el curso introductorio de Machine Learning la semana anterior porque me gustó. También KD Nuggets me pareció que es muy parecida a Kaggle, que vienen a ser como rivales. Eh, Aquí en Google Cloud, Public Datasets viene a ser como Data, la página de Open Data, donde nosotros podemos encontrar datos públicos. Y Google Data Search creo que es parecido al anterior. Entonces, más que todo, hay investigaciones que nosotros pues lo colocamos aquí en caso lo llegáramos a ocupar, ¿no? Este nos gustó bastante también, porque son como artículos de investigación, pero que vienen con eh, los, lo- lo- los, los datasets, ¿no? Entonces, uno busca lo que algo le interesa, como podría ser nosotros, ahorita el Icing o Monte Carlo, y bueno, ya hay varios eh, papers que vienen con el código, entonces uno puede descargarlos y mandarlos a un notebook y empezar a practicar, ¿no? Entonces, eh, bueno, es la idea que tenemos nosotros, pero todavía yo no me he puesto porque ocupa un poco más de tiempo, ¿no? Pero todo esto me pareció interesante de la clase y más que todo esto lo habló el doctor en la clase y bueno, es muy interesante y por eso lo agregamos, ¿no? Bien, entonces, los repositorios, que sería lo siguiente la siguiente rúbrica en el proyecto, ¿no?
tener un repositorio en GitHub donde nosotros tengamos enlazado localmente en nuestras computadoras con el repositorio remoto en GitHub, ¿no? Utilizando Git. Eh, y bueno, lo tenemos. Luego vienen las herramientas de limpieza de análisis open source, porque todo esto todavía estamos en open source. Y al final el análisis depende de si los datos son small data o big data. Para small data podemos utilizar spreadsheets, LibreOffice tiene también su cálculo. Bueno, aquí colocamos Microsoft Excel, pero esta no sería open source o de acceso libre. Pero con Google Sheets o LibreOffice es suficiente, ¿no? Para ejecutar archivos separados, para analizar, limpiar archivos separados por coma. Y en el análisis, pues se utiliza Python, ¿no? Python lo podemos utilizar nosotros y R lo podemos utilizar en los notebooks, en los kernels, también en Kaggle, porque básicamente es un Jupyter Notebook. Lo corremos en un contenedor de Jupyter, podría ser un contenedor base o un contenedor ya que venga con TensorFlow y todo lo demás. O en Google Colab, ¿no? Por lo tanto, podemos tener un montón de datasets o utilizar datasets en cualquiera de las ah, de los lugares donde podemos obtener datasets open data, public data o los datasets que nosotros recolectemos, no los tenemos en la nube, los subimos a a, a cualquiera de nuestras cuentas. Y bueno, empezamos a desarrollar un proyecto y lo tenemos en Git. Y estamos utilizando Google Colab o un contenedor en Jupyter. Por lo tanto, no tenemos instalado nada en la computadora. Ya estamos en cualquier parte, en un café, y de repente pues conectamos la computadora a internet y ya, ¿no? Tenemos enlazado nuestro repositorio local en Git. Ahí tenemos toda la información. Tenemos los datasets por otro lado. Y tenemos el análisis con un notebook de Jupyter, solo iniciamos sesión, ¿no? En nuestra cuenta. Entonces, eso es la reproducibilidad que nosotros vimos en clase y que nos interesó bastante y por eso lo agregamos aquí. Para herramientas de pago, entonces llegamos a la conclusión que las más utilizadas son Tableau y Power BI y ambas son de pago, ¿no? Ambas son de pago por suscripción. Esas las agregamos entonces aquí, ya en herramientas de pago. Todo lo que sigue a continuación son herramientas de pago, ¿no? Decidimos nosotros igual, así como tomamos la estructura de análisis de datos del proceso de análisis de datos de Google, entonces nos pareció que el más interesante para la visualización de datos era el método de McCandless. El, am, leí sobre él, pero ya se me olvidó. No me acuerdo cuál era la profesión inicial de él, pero escribió un libro, ¿no? En cómo hacer visualizaciones y cómo pues lograr que las visualizaciones sean entendidas en la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Que una persona vea la visualización y ya entienda que esas visualizaciones tengan pues una narrativa o una historia detrás de ella, ¿no? En esta parte de aquí me parece que ya tienen que ser personas que tengan que tengan esa visión, ¿no? En mi caso me gusta más utilizar pues los notebooks y, y- y el software de análisis, utilizar Python o Google Colab y etcétera, ¿no? Pero es necesario aprender todo, ¿no? Es necesario aprender todo el proceso y hacer visualizaciones, ya sea que no queden tan geniales, pero aprender también a realizar las visualizaciones. Entonces, para ello, pues por eso coloqué esta parte de aquí, porque dado que en mi caso que no tengo una buena creatividad, pero bueno, ya en internet podemos encontrar todo, ¿no? Entonces hay un repositorio en el cual nosotros podemos tomar para, eh, pues, imaginarnos y tratar de hacer un copy-paste, pero basados en los datos que nosotros tenemos. Entonces eso, ¿no? Ambas son de pago por suscripción. Tableau, eh, al momento que nosotros investigamos, que fue hace 1 o 2 semanas máximo, la suscripción era de $42 por mes y por usuario en Tableau. Y en Power BI, pues $20 por mes. Son muy parecidas, solo que creo que Power BI es de Microsoft. Tableau no recuerdo. Pero bueno, entonces decidimos utilizar Power BI, ¿no? Porque al final, en nuestro caso, queremos
el menor costo, pero en todo el costo general agregamos un respaldo que en caso alguien ocupe utilizar Tableau, pues se va a tener un respaldo ahí, ¿no? Para la limpieza y análisis en la parte de herramientas de pago, entonces utilizamos lo que es BigQuery. Pero, ¿por qué no? Ya lo vamos a tratar de explicar aquí. Porque así como el Small Data es suficiente con utilizar SQL y utilizar spreadsheets, para Big Data, pues lo más eficiente es mantenerlas, almacenarlas en bases de datos, ¿no? En bases de datos relacionales. Que, o sea, las bases de datos relacionales son tablas, están estructuradas. Y debido a que están estructuradas, entonces podemos nosotros relacionarlas a través de diferentes llaves, ¿no? Las llaves primarias o las llaves foráneas. Em, por lo tanto, nosotros investigamos, hicimos una investigación en las calculadoras de Amazon Web Services, Microsoft Azure y Huawei Cloud Services, que son proveedores de servicios en la nube. Proveedores de servicios ya sea de servidores, ¿no? Tener nosotros nuestro cómputo en la nube, tener nuestros sistemas operativos en la nube, simplemente utilizar la computadora como puerta de enlace, vamos a Amazon Cloud Services, ahí nosotros configuramos nuestro servidor o incluso nuestro Windows, ocupamos Windows Servers o ocupamos tener Windows 2000, lo que sea. Corremos ahí nuestra computadora en la nube o nuestro servidor web en la nube. Eh, Todas ellas ofrecen servidores en la nube, ¿no? Huawei incluso ofrece servidores de red en la nube. Ahí nosotros programamos los switches, programamos los servicios de routing, la VPN, los túneles en la nube, las direcciones IP, la dirección IP pública, ¿no? Se tiene que contratar y todo eso va generando un costo. Lo interesante de todos estos servicios en la nube es que también son por demanda. Entonces, en caso se tenga un análisis que pueda durar mucho tiempo, debido a que la cantidad de datos es gigante y nuestro cómputo no es suficiente, pues lo que podemos hacer es, vamos a crear un servidor, ¿no? Vamos a pagar una hora por un servidor de Microsoft Azure. Contratamos un servidor que sea optimizado para memoria y listo, ¿no? Corremos el dataset en ese servidor y en ese momento lo más probable podamos correr el análisis de lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, más que todo, por eso hicimos toda esta investigación de los diferentes servicios. Nuestra conclusión es que em, es necesario un poco de entrenamiento, ¿no? Porque solo en la parte de la calculadora, donde uno puede colocar todo, cada una de ellas tiene diferentes nomenclaturas. Entonces hay que saber, ok, que en Amazon se llaman Amazon Elastic Compute Cloud y uno tiene que conocer las diferentes arquitecturas o las nomenclaturas que ellos tienen, ¿no? Qué tipo de cómputo estamos nosotros simulando en ese ambiente, em, tanto de CPU, tanto de RAM, tanto de almacenamiento, que el almacenamiento se paga por aparte, tanto de backups, porque el backups se paga por aparte. Entonces, no es tan simple, no es tan fácil para un usuario sin entrenamiento llegar y en 10 minutos configurarlo, ¿no? Uno podría configurarlo, probablemente en 10 minutos, pero lo que me refiero es configurarlo bien, ¿no? Sin tener entrenamiento, sin saber la nomenclatura. A eso es lo que me refiero, ¿no? Eh, es necesario. Me parece que es necesario. Pero la ventaja entonces de ellos es que uno puede configurar básicamente ahorita actual todo, ¿no? Desde cómputo hasta bases de datos y hasta la parte de redes. Pero como en nuestro caso nos estamos enfocando en análisis de datos, entonces nos pareció que en Google Cloud el servicio de BigQuery, que ya está especializado para análisis de datos, está especializado para data analysis, nos pareció el mejor costo-beneficio debido a que también existe por demanda, pero también fácil de utilizar. Yo voy, hago mi cuenta en Google Cloud, voy a BigQuery, subo un dataset y listo, ya en la consola empiezo a colocar las consultas en SQL, ¿no? Hago las consultas, se ejecuta la consulta, descargo ese dataset más pequeño solo específicamente con la consulta, con las tablas que yo quise traer o con las tablas que yo quise agregar
las descargo en un CSV y listo, voy a una spreadsheet a analizarlo como small data. Entonces, por eso nos pareció que para el objetivo de una startup y para principiantes podríamos iniciar utilizando esa plataforma que ya está especializada para ello. No quiere decir de que las otras compañías no tengan ese servicio, ¿no? Ellos también ofrecen servicios de inteligencia artificial y un montón de cosas, ¿no? Es algo más avanzado, más general. Y nosotros andamos buscando algo más específico, ¿no? Que hiciera lo que nosotros queremos. Y bueno, entonces colocamos diferentes, para tener una comparación, ¿no? Del tipo de servicio, ya sea cómputo general, optimizado por memoria, o GPU, en caso se tenga cómputo de alto rendimiento utilizando tarjetas gráficas. Y tratamos de colocar, pues, lo mismo, ¿no? 4 CPU, 16 GB de RAM, más que todo para saber cuál sería el precio por hora, por demanda y las diferentes compañías con un sistema operativo. En general, Windows es más caro, ¿no? Utilizar Windows es más caro que una distro de Linux. Y también lo más caro es utilizar acelerado por tarjeta gráfica, ¿no? Pero en nuestro caso nos parece que es lo que menos podríamos utilizar. Incluso para memoria optimizada por propósito general sería bien complicado, ¿no? Porque al final el dataset es de 1 TB. Entonces, para 1 TB creo que es suficiente con mantenerlo en una base de datos. Y hacer las queries específicas y descargarlas como small data, ya solo esas consultas, ¿no? Pero bueno, lo colocamos porque nos pareció interesante ir aprendiendo de esto y en caso sea necesario, ¿no? Que se ocupe hacer un análisis con mayor cómputo, entonces lo agregamos. También entonces, aparte de los servidores y el cómputo en general, tomamos en cuenta la parte de solo bases de datos, ¿no? ¿Cuánto costaría que nosotros mantengamos almacenadas las bases de datos con los backups, suponiendo que en máximo íbamos a tener 1 TB de capacidad en las diferentes compañías, ¿no? Entonces, solo para mantenerlas en bases de datos, 1 TB de capacidad con sus backups, nos sale este precio por mes. Entonces, Amazon fue el que nos apareció más caro, pero más o menos tienen un precio similar. Al final, solo por mantener el almacenamiento y las consultas, el servicio de Google fue el que nos pareció, bueno, el que es más barato según nuestro análisis y según nuestra investigación. Aparte de solo el cómputo y los servidores en AWS, Azure y Huawei, tenemos que tener en cuenta diferentes costos también, ¿no? Para el servidor que creamos, ¿no? Para la computadora que creamos. Tenemos que agregarle una dirección IP, que le llaman dirección IP elástica, para que salga a Internet. Ancho de banda, qué tipo de arquitectura en la CPU, porque tienen una gran cantidad, el tipo de servidor, porque tienen muchos servidores de diferentes generaciones, y hay muchos elementos más, ¿no? Que se podrían enlistar todo lo que uno puede configurar en estas empresas, y lo podemos ver ahorita. Podemos ir a Huawei Cloud, ¿no? Aquí. Bueno, aquí está el calculador, pero tenemos un montón de cosas, ¿no? Cómputo, almacenamiento, red, seguridad, eh, bases de datos, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede configurar en estas compañías es muy genial, es muy interesante porque podemos tener todo en la nube. Pero esto es, pues, me parece a mí cuando tenga una empresa grande con diferentes sucursales, que se quiera tener todos los servidores en la nube, que se quiera tener toda la parte de red en la nube, ¿no? Para iniciar y solo en la parte de análisis de datos, no me parece necesario, en nuestro caso, ¿no? Que para este proyecto. Entonces, por eso es que decidimos utilizar el servicio de BigQuery, ¿no? Para administrar y mantener los datos estructurados en bases de datos relacionales. En costo y beneficio, que incluso aunque fuera un poco más caro o fuera parecido a los costos que tenemos aquí para bases de datos, almacenar bases de datos usando MySQL, creo, sí, en todas estas es MySQL, colocamos MySQL. Aunque salieran unos 500, $400, me parece que el costo de beneficio no estaría mal, pero esta parte de la facilidad de uso hubiera dado también la ventaja
utilizando Google Cloud con BigQuery. Entonces, lo que ocurre con las cuentas en Google Cloud es que, bueno, uno hace su cuenta eh, y vincula la cuenta con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una facturación. Entonces, todos los cargos se aplican mensualmente a esa cuenta por diferentes tareas. Nosotros nos enfocamos en dos componentes, en el análisis y el almacenamiento, porque BigQuery cobra por ambos, ¿no? El precio del análisis es entonces todas las consultas que se hacen. Nosotros tenemos almacenado una base de datos que por el almacenamiento también se tiene que pagar una mensualidad en Google Cloud, en BigQuery, ya sea almacenamiento activo o almacenamiento a largo plazo. Entonces, son los dos costos que hay, ¿no? El almacenamiento y las consultas. Entonces, tenemos almacenada una base de datos, tenemos almacenados datasets y por las consultas que se hacen en esos datasets, entonces hay un cobro, ¿no? Nos parece interesante que el primer terabyte de datos del mes es gratis, pero en este caso no es el primer terabyte de almacenamiento, sino que de consulta, ¿no? Porque cada vez que uno hace una consulta y la ejecuta, pues lo que se crea es como otra base, bueno, se crea como un dataset específico debido a la consulta, ¿no? Entonces todo eso va generando almacenamiento. Por lo tanto, el precio son $5 por terabyte de consultas. Eh, y el primero es gratis. Entonces nos parece interesante porque como es por demanda, bajo demanda, en caso ocupemos analizar Big Data, que llegue al tera de los datos y tengamos que almacenarla en bases de datos, nosotros utilizaríamos BigQuery y solo nos cobrarían por las consultas que hiciéramos. Nosotros hiciéramos las consultas, descargamos esos CSV y los analizamos ya en spreadsheets y utilizando Python, ¿no? Entonces nos saldría incluso más barato. O también se puede hacer por tarifa fija, ¿no? O sea, tener ciertas ranuras, decirle, ok, probablemente las empresas grandes dicen, para no estar por demanda, porque nos saldría muy caro debido a la gran cantidad de consultas, paguemos a Google una tarifa fija, ¿no? Paguémosle por tener tantas ranuras. Eh, y esas ranuras pues les permiten que tener toda esa cantidad ya almacenada para ellos en consultas, ¿no? Que ellos puedan realizar las consultas. Son $4 por hora por tener 100 ranuras, por almacenar 100 ranuras, que es bastante, ¿no? Lo que ocurre es que si se ocupa más, entonces se pueden agregar más ranuras, según lo que leí, y si se ocupa menos, no se paga esa parte, ¿no? Pero en nuestro caso nos pareció que lo más interesante es bajo demanda, también porque el primer terabyte es, es gratis. Y el precio de almacenamiento, pues es por tenerlos, ¿no? Por tenerlos, tener las bases de datos en la nube. Eh, los primeros 10 gigas son gratis y el costo es de 0.020 por gigabyte en caso se esté utilizando. Si no se está utilizando, entonces son 0.010 gigabytes por tera, por gigabyte. Nosotros tomamos en cuenta 0.020 porque como estamos pensando que estamos utilizando por demanda, quiere decir que cuando tengamos almacenada la base de datos es porque la vamos a utilizar. Entonces, a este precio nos saldría un aproximado de 20.48 por tener un almacenamiento del tera en, eh, en BigQuery, ¿no? Lo otro que agregamos entonces por seguridad, pues eh, igualmente ahí mismo en Google Cloud, para no estar utilizando diferentes servicios, es generar un túnel VPN con seguridad de IP. Para que todos estos datos que subamos, para que todas estas consultas que hagamos y todos estos datos que descarguemos de las consultas, todos esos datasets, pues pasen por un túnel y pasen encriptados, ¿no? Y bueno, ya por esto sí es un poco más caro, $184 el mes. Hace 1 o 2 semanas que nosotros lo investigamos, pero nos pareció importante para cumplir el requisito de la tarea, que es que hay que tener una seguridad alta en este caso, pero también porque a nosotros nos parece que así debería de funcionar, ¿no? Porque al utilizar datos de otras personas hay que mantener pues la ética y que, bueno, que en caso sería complicado que ya de establecido una empresa en este rubro, en este campo, pues se corran rumores de que fue hackeada o que se utilizaron los datos, utilizaron datos personales de las personas para venderlos o etcétera, ¿no? Es necesario dar seguridad de que los clientes que quieran seguridad de sus datos van a tener la seguridad de sus datos. Bien, entonces, en la asignación de recursos, ¿cómo nosotros definimos los porcentajes? Pues fue utilizando esto, ¿no?
fue utilizando que la VPN, ahí habría que pagar $184 al mes, que el precio por mantener el almacenamiento de 1 TB es esto. Y am, otros recursos que nos parecen a nosotros necesarios en el proyecto, ¿no? La idea fue la de la clase, ¿no? Si tenemos un presupuesto de 100 tokens, ¿cómo usaríamos eficientemente esos tokens? Entonces, como utilizamos la mayor cantidad de herramientas open source, solo vamos a desglosar las herramientas de pago. Y bueno, también suponemos de que ya los integrantes del proyecto o las personas que trabajan en el startup, que creo que aquí aparecía que era de 10 a menos de 20 personas, pues ya cada uno va a tener su laptop, porque recordemos que supuestamente buscamos que la laptop solo sea pues una puerta de enlace, ¿no? Entonces no necesita ser una laptop con gran potencia o cómputo. Bien, lo definimos de esta manera, ¿no? Servicios en la nube nos salió 50%, $2.600 al año, 215.50 al mes. Tomando en cuenta lo anterior que les dije, ¿no? Los 184 de VPN y más los 20.48 de almacenamiento. En la web, para mantener una web, 23%, tomamos 100 al mes y 1.200. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero bien, en los servicios en la nube, que tomamos el 50%, que serían 2.600 al año y 215 al mes, agregamos almacenamiento y consultas, pero estamos haciendo una suposición. Estamos suponiendo que por cada terabyte de almacenamiento, que es lo máximo que nos dice en la rúbrica de la tarea, vamos a utilizar el triple en consultas. O sea que vamos a tener 3 terabytes en consultas en BigQuery. Entonces esta es una suposición. Podríamos tener más o podríamos tener menos. Y como el primer terabyte de consultas es gratuito, pues solo estaríamos pagando $10, ¿no? Porque son 5 por terabytes en consultas en este caso. También agregamos el costo por mantener una VPN, por la razón de que los datos se movilicen encriptados en la red. Y todo bajo demanda, ¿no? Para que solo utilicemos estos recursos cuando sea necesario. Entonces, estos serían los cloud services. Y estos cloud services nosotros los separamos en almacenamiento. Ese 50%, de ese 50% el almacenamiento en BigQuery es un 10%, las consultas en BigQuery es un 5% y la seguridad es un 85%. ¿Se recuerdan? Por lo del $184 y $20.48 y los $10 en consulta, ¿no? Suponiendo que vamos a tener solo el triple de eh, 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 3 veces la cantidad de almacenamiento, en este caso 3 teras. En la web, entonces, agregamos los costos que conllevan la administración de una web. Nosotros hicimos la suposición de que no es una web de una gran empresa, sino que es una web de una empresa que está iniciando, ¿no? Más que todo para tener publicidad y la información de los usuarios que vamos a tener es solo eh, eh, consultas hacia nosotros, ¿no? Que son usuarios que pueden hacer su cuenta, más que todo para que nosotros tengamos una base de datos de posibles clientes. Más que todo, entonces sería que el usuario lo que llenaría en la web es una encuesta, ¿no? Con su nombre, alguna pregunta que tenga, etcétera. Entonces agregamos ese tipo de costos. El hosteo, el nombre de dominio, eh, que bueno, el hosting podría ser eh, eh, en un servidor combinado, ¿no? Que ofrezca hosteo a diferentes webs, a diferentes websites. El nombre de dominio que no es muy caro. eh, las estadísticas, que esas sí nos son entre 0 $15 por ahí, más o menos un aproximado, para nosotros saber cuánta gente está ingresando a la web y etcétera, ¿no? Tener esos datos. Y lo más caro, por eso llega a 100 al mes, es que la seguridad, ¿no? La seguridad de los datos. Entonces, no tener un certificado de SSL de los más caros, pero sí un certificado decente, ¿no? Los certificados de SSL podrían variar entre 30, 35, 50, 100, $150, dependiendo de qué tipo de certificado es SSL, ¿no? Para dar seguridad de que la web es segura y que los usuarios puedan colocar su información personal en la web. Por eso nos sale esta cantidad. No es mucho, pero hay que tomar en cuenta que
que es una web pequeña, más que todo de publicidad para iniciar, ¿no? En software, nosotros agregamos el costo por las membresías de Tableau y Power BI. Entonces, estamos suponiendo que va a haber un especialista en la parte de visualización y que él va a tener su membresía, ¿no? En respaldo, bien. En software por eso es bien poco, porque solo es la membresía del especialista en visualizaciones. Entonces, Power BI vale $20 al mes, son 240, y del total pues nos salió el 5%. En respaldo dejamos 14%. ¿Por qué? Porque bien, dejamos un porcentaje, pues en caso en un mes se ocupen a hacer más consultas, porque recuerden que las consultas nosotros colocamos de que, ok, vamos a hacer 3 veces más del almacenamiento, o sea, 3 teras de consultas, ¿no? Pero ¿qué tal y un mes se ocupan hacer más consultas y para no salir, pues, cabal en todos los costos, nosotros agregamos, dejamos ese respaldo, ¿eh? O quizás en un mes se ocupe otra membresía de Power BI o Tableau, ¿no? El análisis que se está haciendo o para hacerlo más rápido en 1 o 2 horas, porque va a estar varios días encendido en una computadora, saldría mejor contratar un servicio de cómputo optimizado por memoria por GPU en cualquiera de los proveedores de servicio. Pues ahí está un respaldo para poder hacerlo, ¿no? En general, entonces, el respaldo es para tener holgura en los recursos en la nube que podríamos utilizar. Y en gastos adicionales, pues es todo lo que sería extra a lo mencionado eh, anteriormente, ¿no? Una situación de mantenimiento o compra de datos a terceros, todo lo que sea extra. Entonces eso lo dejamos un 8%. Entonces en general, entre respaldo y gastos adicionales, tenemos un 22% como para holgura, ¿no? Para no pasar, ya está para, bueno, existe cualquier problema en un mes, pues tenemos respaldo y gastos adicionales. Entonces esto sería, ¿no? 50% del cloud services anual, esto es anual, 23% en la web, 5% en el software, 14% de respaldo y 8% de gastos adicionales, pero ya explicamos la razón de por qué estos porcentajes, ¿no? Al inicio nosotros habíamos puesto como un, creo, 60-70% en cloud services y en la web habíamos puesto incluso menos, en el software más. La idea que teníamos, pero luego haciendo ya los cálculos con lo que investigamos, esto fue lo que nos salió. Específicamente los cloud services, entonces los dividimos de la siguiente manera, ¿no? Este 50% en almacenamiento y consultas, es un 15% en BigQuery, por eso lo decidimos, ¿no? Porque debido a que es por demanda, es el que nos sale más barato. Si recuerdan, en los otros servicios nos salía, creo que 600, 400 y algo y 400 y algo, ¿no? Al mes. Nos salía más caro mantener las bases de datos ahí. Y eso nos permitió agregar una buena seguridad con una VPN, ¿no? Entonces esta parte serían los recursos. Bueno, y los anexos es más que todo, investigamos nosotros en documentaciones, ¿no? Utilizamos documentación de Google, documentación de eh, análisis de datos en Google, de Google Cloud Services, eh, el BigQuery específicamente documentación de los servicios en la nube de Huawei, de Azure, de Amazon, las calculadoras que ellos ya tienen para calcular los precios. Fuimos a la documentación de Docker, la documentación de Jupyter Notebook. Revisamos algunos reportes, algunos artículos de algunas personas pues que hablan de ciencias de datos, de data análisis, pero más que todo fueron puras documentaciones de todas las herramientas, ya sean de pago o, o open source, que nosotros colocamos en, en nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Lo interesante de esto es que eh, todo esto que está aquí, eh, una vez, en caso yo pase a, una distro en Linux, pues todas estas herramientas, ¿no? Ya que como no es necesario que yo tenga instalado nada, solo ya tengo el repositorio en GitHub también allá, entonces puedo acceder a todo, ¿no? Y ese es el objetivo, que las computadoras, sin importar el sistema operativo, solo sean una puerta de enlace, ¿no? A todas estas herramientas yo podría acceder de la misma manera, de forma eficiente en la nube
ya desde Windows, desde Linux o desde una máquina virtual. Y creo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de mantener reproducibilidad y en este caso en el tema que nosotros elegimos, que fue una startup. Entonces, listo. Esto es todo.